Bien, nuevamente buenos días a todos y todas, para los que acabaron de llegar. Primero que todo, naturalmente, presentar mis excusas por la situación de la sesión pasada. Son inconvenientes técnicos que se me escapan de las manos. Espero su comprensión, espero que hayan visto mi correo a tiempo. Lo tuve que mandar a última hora, pues porque fue ese mismo día que se me presentaron que empezaron a presentar los inconvenientes. Con los grupos anteriores ya estaba fallando y ya definitivamente para la sesión que tenía con ustedes, pues ya no, ya digamos que la situación era muy compleja. Es decir, podría conectarme, pero estaba muy inestable. Y me parece que eso hubiera perjudicado el desarrollo de la clase, prácticamente que la hubiéramos perdido. Entonces preferí suspender esa sesión con la posibilidad, claro está, de si hay la necesidad, que eso lo determinará pues como el avance en los contenidos, si hay la necesidad, se repondrá esa sesión en un horario conveniente para todos. Entonces, nuevamente mis disculpas, espero que comprendan la situación y les agradezco por su paciencia. Bien. Voy a iniciar el llamado a lista. Como siempre, por favor, me contestan, preferiblemente a través del micrófono. Arévalo Cárdenas. Arévalo Cárdenas está. No lo veo. Arias Sánchez. Presente. Camargo Banderas. Listo. Castro Reyes. Presente, profe. Cedielo Valle. Presente. Contreras Mancera. Presente. González Correa. Presente. Granado Romero. Presente. Guerrero Navarro. Presente. Guerrero Oliveros. Presente. Hernández Gómez. Presente, profe. Huerta Zambrano. Presente, profe. Jiménez Valencia. Presente, profe. López Barrera. Presente, profe. Méndez Escalante. Presente, profe. Rengifo Tello. Presente. Rodríguez Cubillos. Presente. Rodríguez Montañez. Presente, profe. Rodríguez Quiroga. Presente, profe. Ruiz Naranjo. Presente, profe. Y Yule Pardo. Presente. Yule. Listo. Bien. No sé, ¿alguien no lo llamé? Creo que llamé a todos los de la lista. Creo que ahora sí por fin son listas definitivas. Ya sin cambios, ya sin nuevos integrantes. Entonces, digamos que ya está asentado el grupo y justo a tiempo, porque está asentado el grupo, perdón, con miras a el primer parcial. Creo que no habíamos hablado de parcial, pero creo que ustedes son conscientes que la semana de parcial es la próxima, entonces el parcial es para de hoy en 8. Yo les comentaré en la próxima sesión cuál va a ser la metodología que vamos a usar para el parcial. No se los digo hoy porque pues va y se les olvida, pero digamos que igual lo voy a recordar el miércoles, pero la idea es que sea un archivo que yo subo a Moodle con unas preguntas para que ustedes las resuelvan a mano y me suban la imagen o el archivo PDF de ese examen
en las 2 horas de clase que tendremos la próxima semana. Esa es como la metodología. Pero pues igual el miércoles les recordaré cómo va a funcionar para que no se me vayan a confundir. ¿Listo? Claro. Profe, el miércoles no tenemos 1 hora. Dime, perdón. El miércoles no tenemos 1 hora. ¿Qué acabo de decir? ¿Cuándo dije que era el parcial? El miércoles. No. El profe dijo que era de hoy en Dije que era de hoy en 8. Lo que dije es que el miércoles les voy a explicar en detalle cómo funciona el parcial. Ah, vale. Es que como dijiste el miércoles y 2 horas, pues lo asocié y me confundí. Perdón. Listo. Entonces, eso con respecto al parcial. ¿Qué tema entra hasta lo que veamos hoy? Que hoy damos cierre, por fin, a la idea de la solución por el método de Gauss-Jordan. A algunos de ustedes les parecerá como un poco lento el desarrollo que he dado y como lleno de teoría, por decirlo de alguna forma, pero hoy precisamente vamos a ver la importancia de tener toda esa teoría bien asimilada para captar completamente la importancia y la utilidad del método de Gauss-Jordan para la resolución de los sistemas de ecuaciones lineales, de cualquier tipo, Y entonces quiero arrancar, pues precisamente presentándoles. Por el momento voy a trabajar desde el computador, presentando en el computador, pero naturalmente vamos a pasar al tablero. Cuando así sea pertinente, quiero mostrarles la descripción del método en un documentico que tengo acá. Denme un segundo, a ver si lo puedo presentar bien. Ah, no, ya sé cómo mejor. Ya lo tengo. Para que pueda presentarlo sin que se me presenten inconvenientes. Listo. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Sí, profe. Listo, permítanme fijarla para que todos podamos verla sin inconveniente y permítanme hacer un pequeño zoom. A ver cuando eso pasa. Listo. Tan, tan, tan. Listo. Yo creo que ahí se ve lo suficientemente claro para exhibir la idea. Entonces, como siempre, yo trato de contextualizar de acuerdo a lo que se ha discutido hasta ahora. Nosotros hemos planteado la hipótesis o la idea que para solucionar sistemas de ecuaciones lineales, lo mejor es reducir o convertir esos sistemas en su forma escalonada reducida. Y para hacerlo, nosotros contamos con las operaciones elementales, que son las operaciones que nosotros hemos venido discutiendo en las últimas sesiones de clase. Intercambiar filas, multiplicar filas por un número y sumarse la otra fila, o simplemente multiplicar o dividir la fila por un número. Digamos que esa es la estructura de las operaciones o de los movimientos que nosotros podemos dar. Naturalmente la pregunta que surge, y es como la confusión o a veces como la dificultad que ustedes se enfrentan, es saber cómo escoger las operaciones en un paso determinado para poder resolver o para poder escalonar el sistema. Es decir, muchas veces las preguntas de algunos de ustedes es, bueno, profe, ¿y ahora qué hago? ¿Y en este paso qué hago? ¿Y en este paso qué hago? Yo les decía a ustedes que, pues que eso es de libre elección, siempre y cuando pues solo se utilicen operaciones elementales y siempre y cuando pues uno termine llegando, por decirlo de alguna forma, a la forma escalonada reducida,
Es decir, habrán algunos de ustedes que digan, no, yo arranco haciendo esta operación elemental, otros dirán, no, yo más bien hago esta otra. Entonces, por decirlo de alguna forma, no es que haya una única forma de realizar ese procedimiento. Sin embargo, Gauss-Jordan, o Gauss y Jordan, porque son dos personas, proponen una estrategia para realizar ese procedimiento. Y eso es lo que se conoce como el método de Gauss-Jordan. La recomendación de Gauss y de Jordan, o de Gauss-Jordan, vamos a decirlo así, es, lo considero yo, y con eso coinciden, y en eso coinciden conmigo, yo diría que los grandes autores del álgebra lineal, es la manera más eficiente de generar la reducción y escalonamiento del sistema que se me plantea. Algunos de ustedes dirán, no, pero es que yo prefiero hacerlo de esta otra forma, y como les digo, ustedes están en libertad de hacerlo. Pero Gauss-Jordan ofrece el esquema más preciso. Más preciso no, más eficiente. No es que los otros no sean precisos. Lo que pasa es que este es el más eficiente, por decirlo en términos ajedrecísticos. Es el que me permite llegar en la menor cantidad de movimientos a la forma escalonada reducida. En ese sentido, esta es la propuesta recomendada para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Y si ustedes miran cuidadosamente lo que está en pantalla, es prácticamente lo que hemos venido haciendo con los ejemplos que se nos han presentado. Es decir, casi todos los ejemplos que he hecho yo en el tablero y que ustedes mismos han presentado han seguido esta estructura del método de Gauss-Jordan. Es decirlo, hasta ahora habíamos utilizado el método de Gauss-Jordan sin saber el nombre, por decirlo de alguna forma. Entonces ahora le ponemos un nombre, pero al ponerle un nombre, yo quiero aquí hacer un énfasis en un aspecto importante para resolver ciertos sistemas de ecuaciones lineales, que es precisamente lo que ofrece Gauss-Jordan. Entonces, voy a resumir o voy a leer, por decirlo de alguna forma, lo que está en la presentación, pero tratando de explicar cuidadosamente y posteriormente voy a ejemplificar a qué hace referencia cada uno de esos pasos. El primer paso es, digamos que el más obvio, pero precisamente vamos a ver en los ejemplos que es el paso con el que más cuidado hay que tener a la hora de utilizar la propuesta de Gauss-Jordan. Y lo que me dice Gauss-Jordan es, yo voy a coger columna por columna, arrancando por la primera columna, claro está, y voy a mirar si en esa columna puedo poner un pivote. Nosotros ya habíamos hablado de lo que era un pivote. Un pivote es el primer elemento distinto de cero de una fila. Eso lo vamos a verificar. Y ustedes van a ver en los ejemplos que quiero discutir a continuación que hay casos donde en una columna no puedo poner un pivote. Y les voy a justificar por qué no se puede poner un pivote ahí. Y entonces lo que dice Gauss-Jordan es, arranco con la primera columna. Si en esa columna se puede poner un pivote, entonces arranco a hacer los otros dos pasos que están aquí abajo. Pero si no se puede poner pivote, lo que hago es mandarme a la siguiente columna y arrancar a verificar si en esa otra columna puedo poner efectivamente un pivote. Y así, si puedo ponerlo, pues aplico el procedimiento que aparece acá en estos dos pasos. Si no puedo ponerlo, me voy a la siguiente columna y me voy a la siguiente columna. Esa es como la primera parte que uno debe verificar. Y como les digo, es la parte donde realmente hay que ser cuidadoso acá, porque no siempre es evidente si puede ir o no puede ir un pivote ahí. Ya con el tiempo se hace más natural identificarlo. Pero digamos que arrancando, ustedes se deben estar preguntando, ¿pero cómo así? Luego nosotros no podíamos poner pivote en cada columna. Y así ha sido en los ejemplos que hemos visto hasta ahora. Pero precisamente les quiero mostrar ejemplos
donde eso tiene que mirarse con más cuidado. Ese es el primer paso. Verificar si se puede poner pivote en una columna. Si en la columna se puede poner pivote, entonces lo que uno hace a continuación es ubicar dónde debería ir el pivote, teniendo en cuenta pues los requerimientos de la forma escalonada, es decir, tratando de irlo poniendo hacia la derecha a medida que se va bajando, y donde va el pivote, tratar de convertir esa posición en un número 1. Y para convertir eso en un número 1, ustedes pueden utilizar la operación elemental que les parezca más conveniente. Lo más usual es tratar de dividir por un número. Es decir, tratar de, si por ejemplo, donde debería haber el pivote hay un 5, pues dividen toda la fila por 5. O si hay un 10, pues dividen toda la fila por 10. Sin embargo, hay más de una manera de matar este gato, por decirlo de alguna forma. Y en este caso, si alguien dice, no, pero yo puedo convertirlo en 1 aplicando tal operación de tipo 3, que las de tipo 3 es multiplicar por una fila y sumarse la otra fila. O yo puedo conseguir ese 1 intercambiando filas. En ese caso, y de hecho creo que había un ejercicio que les había dejado, si no estoy mal, donde la forma más fácil de conseguir el primer pivote era intercambiando filas. Es decir, aquí hay una libertad para convertir el pivote en un número 1 de cualquier operación elemental. La más estándar, vuelvo y repito, es dividir toda la fila por un número. Pero ustedes pueden decir, no, yo más bien aplico otra operación elemental que yo veo como más clarita y lo convierto en un número 1. Pero lo importante es que donde va el pivote, toca convertir eso en un número 1. Tal y como hemos venido haciendo. Si se han dado cuenta, ese ha sido nuestro procedimiento, con los ejemplos que hemos tenido hasta ahora. Busco dónde debe ir el pivote y lo convierto en 1. Y una vez hecho esto, lo que hago es, sobre la columna, convierto todos los demás elementos de la columna en un 0. Y para eso, y aquí sí no hay tanta libertad, o según la propuesta de Gauss-Jordan, lo hacemos utilizando operaciones de tipo 3. Cuando hablo de operaciones de tipo 3, me refiero a la operación de multiplicar una fila por un número y sumársela a otra fila. Y a partir del uso de esas operaciones, que es lo que se conoce como pivoteo, yo voy, una vez he convertido el pivote en 1, convirtiendo todo lo demás en 0, y cuando acabe con una columna, paso a la siguiente, verifico si se puede poner pivote, si no se puede, paso a la siguiente columna, pero si se puede, vuelvo y hago este proceso de pivoteo. Es decir, en pocas palabras, lo que ustedes han venido haciendo hasta ahora, para tratar de escalonar y reducir los sistemas de ecuaciones lineales. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta acá? Sí, señor. Sí, señor. Es decir, ustedes miran cómo hemos trabajado los ejemplos anteriores y ustedes se dan cuenta que en el fondo hemos estado aplicando precisamente este proceso. Sin embargo, este proceso resulta de mucha utilidad también para sistemas que no funcionan tan bonito como los que hemos discutido hasta ahora. Y precisamente aquí es donde quiero entrar a ejemplificar. Entonces, voy a pasar a mi cámara. Ya ahorita vuelvo al documento dado caso si es necesario, porque aquí sí les quiero mostrar un ejemplo. Yo los ejemplos prefiero hacerlos en el tablero porque ahí puedo escribir, rayar, borrar con muchísima más comodidad para hacer operaciones, sobre todo este tipo de operaciones que es muy particular. Entonces les quiero mostrar el siguiente ejemplo. Profe, buenos días. Buenos Profe, días. es que ahorita no puedo entrar. Cuando llamaron a la lista es que me estaba fallando el Meet. Listo, ahorita me acuerdo. ¿Listo? Bueno, profe. Me dicen si se ve claro el sistema.
este es el sistema, o este es un sistema de ecuaciones lineales de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y lo que vamos a hacer, como siempre, es tratar de escalonarlo y reducirlo. Es decir, convertirlo en la forma escalonada reducida. Profe, una pregunta. Dime. El número que está debajo del 2x1 es un menos 3x1, ¿cierto? Sí, es un menos 3. Ok, profe, gracias. Listo, pues. Perdón, quiero corregir uno. Escúchenme. Aquí dio un menos 9. Por favor, corrijan este de acá. Es menos 9. Es Profe. menos 9 para que el ejemplo tenga gracia. Profe, Dime. lo que pasa es que la cámara se ve muy borrosa. No sé si su merced la pueda como limpiar un poquitico para poder ver. Acompañada. ¿Pero será mi cámara o serás tú? ¿Todo la ven borrosa? Pues sí, Dime. Sí se ve un poquito borrosa, como si hubiera mucho brillo ahí. ¿Será la luz tal vez? Espéreme, salgo y me vuelvo a meter a ver si sea eso. No, ¿Listo? se ve como si se viera sucia más bien. Dime. Que se ve más bien como si estuviera sucia, profe. O sea, Déjame revisar a ver. ¿Listo? Salgo y vuelvo a entrar y si no mejora, trato de arreglarla. ¿Listo? Sí, profe. ¿Sigue igual? No, profe, ya se ve mejor. Entonces, Sí, ¿qué Está está como sucio? empañada. Está como Esta es la empañada. conexión, es la red. ¿Todos ven mejor o no? Sí, profe, sí, es mejor. Listo, pues. O sea, ¿pueden ver claro el sistema o no? Sí, señor. Listo, pues. Es muy importante que lo vean claro. Entonces, paso a la forma escalonada reducida. Perdón, a la forma escalonada reducida no, a la representación matricial, porque esto no está escalonado o reducido, y empiezo con el juego de escalonar y reducir. Entonces, tengan en cuenta, creo que ustedes pueden intercambiar ahí, porque creo que todavía sigo proyectando o sigo compartiendo. No, mentiras, creo que todavía ya no, porque me salí. Pero bueno, espero que lo hayan copiado. Permítanme un segundo. Se cerró. Ah, aquí está. Listo. Entonces, cambiar. Ay, no, esta. Pero ustedes pueden verla. El esquema de Gauss-Jordan para tratar de escalonar y reducir este sistema. Y lo que me dice es, miro la primera columna, trato de ubicar dónde debería haber un pivote o si se puede poner un pivote. Claramente uno ve que uno lo puede poner acá, pues ahí es donde comúnmente va el pivote para la primera columna. Y uno lo que hace es convertirlo en un número 1. En este caso no hay necesidad de hacerle nada para convertirlo en 1, porque ahí ya está convertido en 1. Pero si aquí hubiera otro número, pues se aplica alguna operación elemental para convertirlo en 1. Y una vez uno ha convertido esto en 1, lo que hace es el pivoteo. Que el pivoteo es aplicar operaciones elementales de tipo 3 para tratar de convertir todo lo demás en 0. Y en ese sentido, la primera operación sería menos 2
por la fila 1 más la fila 2. Porque cuando hago eso, voy a convertir este de acá en un número 0. Y el resultado sería el siguiente. Y espero que ya haya más o menos agilidad y claridad a la hora de aplicar estas operaciones. Aquí queda 1, 3, 4, 10. Luego viene menos 2 por 1, menos 2, más 2 da 0. Menos 2 por 3 da menos 6, más 6 da 0. Menos 2 por 4 da menos 8, más menos 1 da menos 9. Y menos 2 por 10 da menos 20, más 30 da 10. Me corrigen si me equivoqué en alguna de las operaciones. Y la tercera queda exactamente igual. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Profe, en la tercera fila es 1 positivo, ¿no? Dime, perdón. En la tercera fila el 1 es positivo, ¿no? Listo, pues. Gracias. Listo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Listo. No estoy haciendo nada diferente a lo que hemos hecho ahora. Y ahora, yo necesito convertir este número de acá en un 0. ¿Qué operación me recomiendan para ese proceso? Yo multiplicaría por 3 la primera fila y se la restaría a la tercera. Se la sumarías a la tercera. Eso. Listo. Permítame un segundo. Continúo aquí arriba, ustedes escriben abajo, pero continúo aquí arriba. Y la operación que voy a aplicar, como proponen por ahí, es 3 por la primera fila y se la sumo a la tercera fila. Y cuando esto sucede, me queda de la siguiente forma. La primera fila no se afecta. La segunda fila queda igual. Y la tercera fila quedaría 3 por la fila 1 más la fila 3. Entonces sería 3 por 1, 3, más menos 3 da 0. 3 por 3 da 9, más menos 9 da 0. 3 por 4 da 12, más 1 da 13. 3 por 10 da 30, más 5 da 35. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Y hemos acabado con la primera columna. Siguiendo el consejo de Gauss-Jordan, convertimos la primera fila en 1. Perdón, el pivote lo convertimos en 1. Aquí va a quedar el pivote. Y todo lo demás queda convertido en 0. Y entonces, una vez acabamos, vamos a la siguiente columna. Y la recomendación de Gauss-Jordan es verificar si en la segunda columna puedo poner un pivote. Y entonces miro la segunda columna y debemos tener presente qué significa ser pivote para tener claro dónde lo podemos poner. En teoría, la idea sería poner el pivote aquí, como hemos venido haciendo hasta ahora. Sin embargo, aquí se ve un problema. Y el problema es que este número, al ser un 0, yo no lo puedo dividir por 0 para convertirlo en 1, porque la división por 0 está prohibida. En ese sentido, este de acá no lo puedo convertir en pivote. Siguiendo esa operación, alguien diría, pues tratemos de intercambiar una fila, pero si intercambian la primera, ya dejaría de ser pivote, porque el pivote es el primer elemento distinto de 0, y aquí ya habría un 1 antes de ese pivote, entonces no podría convertirlo en pivote intercambiando fila. La tercera fila tiene el mismo problema, ven aquí hay otro 0, entonces yo no puedo cambiarla para que me dé 1.
Y entonces uno se queda sin opciones para tratar de conseguir el pivote en esta columna. En general, cuando aquí aparecen ceros, es imposible conseguir el pivote, porque no hay ninguna operación elemental que me vaya a garantizar que aquí me quede 1 y todo lo demás me quede 0, garantizando efectivamente que sea el primer elemento distinto de 0 de toda la fila a la cual pertenece. En ese sentido, uno se da cuenta que esta segunda columna no puedo ponerle pivote. Y como me dice Gauss-Jordan, cuando eso pasa, lo que yo hago es más bien mirar la siguiente columna y ahí mirar si podemos poner un pivote o no. ¿Sí me estoy haciendo entender? Si es claro por qué aquí no puedo poner pivote, miren lo siguiente. Si aquí en vez de un 0 hubiera un 1, ahí sí podría poner el pivote acá. Simplemente intercambio la fila y al intercambiar la fila, el 1 me queda acá y queda convertido en pivote. Pero como aquí también es 0, ese procedimiento no me va a servir para encontrar el pivote. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Ese aspecto es clave. Como yo les decía, parece el más inocuo de todos, pero es un proceso que es importante verificar de si puedo o no puedo poner pivote en una columna para, si no puedo ponerlo, salto a la siguiente. Y entonces paso a la siguiente columna, que es esta de acá, y yo quisiera poner el pivote aquí. Porque según el esquema escalonado reducido, el pivote tiene que quedar a la derecha y abajo. Y entonces la elección obvia es esta de acá, y aquí sí puedo poner pivote. Y yo puedo hacerlo utilizando la operación elemental correspondiente. Multiplico toda la segunda fila, no sé si me va a caber acá, creo que voy a borrar mejor. Voy a multiplicar toda la segunda fila por menos un noveno. Y entonces me queda 1, 3, 4, 0, 0, 1. Bueno, aquí va un 10. Aquí me va a quedar menos 10 novenos. Y aquí me va a quedar 0, 0, 13 y 35. Y ya logré ubicar el pivote para la tercera columna. ¿Sí quedamos claros hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Profe? Sí, profe. Dime. O sea, pero igual ahí cuando se elimine el 13 que se convierta al 0, van a quedar Sí. solo dos pivotes, ¿no? Ahí no habría Sí, algún problema. yo dije que tenían que haber todos pivotes. No sé. ¿Cierto que no? No, señor. No hay problema. De hecho, hay sistemas, miren, hay sistemas muy exagerados que quedan con un solo pivote. Con un solo pivote. O sea, sistemas de 4x4, y estoy exagerando, de 10x10, que quedan al final con un solo pivote. Lo que vamos a ver, y eso quiero que lo veamos en la segunda parte, es qué significa eso con respecto a la solución del sistema. Pero por otro lado, yo nunca dije que todas las columnas debían tener pivote. De hecho, si miran la definición de escalonado reducido, que esa la vimos ya hace un tiempito, nosotros veíamos que había ejemplos de escalonados reducidos donde no todas las columnas tenían pivote. ¿Sí o no? ¿Sí recuerdan eso? ¿Sí les suena de algún lado? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Entonces lo único que nos falta es convertir este en 0 y este en 0. Menos 4 por la fila 2
más la fila 1. Aquí sí sigo abajo. Esto me da, voy a hacer las cuentas lo más rápido posible. Si alguien tiene dudas con alguna operación, verifíquela en una calculadora o haga la cuenta a mano para comprobar. A no ser que vean que me equivoqué. En ese caso, se los acepto. Entonces miren con cuidado. Menos 4 por 0 da 0, más 1 da 1. Menos 4 por 0 da 3, da 0, perdón, más 3 da 3. Menos 4 por 1 da menos 4, más 4 da 0. Menos 4 por menos 10 novenos da 40 novenos. Y 40 novenos más 10 es 130 novenos. Ustedes me corrigen si me equivoco. La segunda fila queda igual. Y la tercera fila queda igual, porque acá no hemos hecho nada con ella. Y en ese caso, lo único que me falta, de acuerdo a la propuesta de Gauss-Jordan, es convertir este de acá en un cero. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Y entonces solo me falta un paso. Lo voy a poner acá. Voy a multiplicar menos 13 por la fila 2 más la fila 3. Y entonces me queda, la primera queda igual, la segunda queda igual, y la tercera, voy a dejarlo bien para que quede el espacio, menos 13 por 0 da 0, más 0 da 0, menos 13 por 0 da 0, más 0 da 0, menos 13 por 1 da menos 13, más 13 da 0, y menos 13, y aquí menos 13 por menos 10 novenos da 130 novenos. Y 130 novenos más 13 da 130 novenos, 247 novenos. Confírmenme esto, por favor. Confírmenme este número de acá. A ver si no me equivoqué. Por Sí, favor. profe. Dime. Sería más 35, o sea, los... Más 35, tienes razón, tienes razón, tienes razón. Estaba equivocado, está mirando acá, es acá. Muchas gracias. Uf, entonces, a ver, 130 novenos. 445 novenos. 445 novenos, muchas gracias. Hay cuentas que realmente me cuestan más. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Es posible que después de la desigualdad en la representación matricial, uno de los resultados en un número decimal? Dan Es decir, fraccionarios. sí, pero... Siempre dan fraccionarios. Que se pueden convertir a decimal, se pueden convertir a decimal. Todo número fraccionario se puede convertir a decimal. Sí, claro. Listo, profe. Ahora, yo sí recomiendo que lo dejen en fraccionarios. Porque los decimales tienen el problema de la aproximación. Es decir, los decimales aproximan cuando uno lo hace en una calculadora. Entonces, no es el resultado exacto. Y si no es el resultado exacto, se pueden presentar problemas, sobre todo cuando es un problema aplicado. Entonces, yo recomiendo que lo trabajen sobre fraccionarios. ¿Sí? De acuerdo, profe, gracias. No, ni más faltaba. ¿Sí estamos de acuerdo hasta acá? Sí, señor. ¿Sí me siguen hasta acá? Viene una pregunta clave. Una pregunta clave. Recuerden que la idea es llegar a un sistema escalonado reducido. Y que el proceso solo acaba cuando lleguemos a ese sistema escalonado reducido. Yo les pregunto a ustedes,
Aquí ya quedó escalonado reducido. Sí, señor. Sí, profe. Miren las 4 propiedades, ¿sí o no? Miremoslas. Profe, no, porque en la segunda columna hay un 3 y según la cuarta propiedad, bueno, regla, se dice que ¿Sí? todas las columnas deben tener ceros y unos. No, eso dice No, la de cuarta hecho, propiedad. esta cuarta dice que solamente los demás números deben ser cero cuando hay un pivote en esa columna. Entonces, en este caso, sí estaría cumpliendo la cuarta regla. Miren con Ah, cuidado ok, las 4 tienes razón. propiedades. Sí, Miren perdón. con cuidado las 4 propiedades. Nuestro marco son las 4 propiedades. Yo nunca dije, y menos mal tengo grabaciones para contrastarlo, que en el sistema al final solo quedaban unos y ceros. En los ejemplos anteriores fue así. En los ejemplos anteriores fue así. Pero en general, lo único que se pide es que sea escalonado reducido. Y el marco de escalonado reducido son las 4 propiedades que yo les exhibí en algún momento. Por eso hicimos ese ejercicio que tal vez a alguno de ustedes les pareció largo, teórico, tal vez innecesario en ese momento, de verificar cuando algo era escalonado reducido o no. Porque ese es el marco para escoger cuándo termina nuestro procedimiento. Es decir, yo necesito ser consciente de cuándo un sistema es escalonado reducido para poder determinar cuándo termino con el método que se está proponiendo. Y en este caso, este ya quedó escalonado reducido. Revisemos las 4 propiedades. El primer elemento de cada fila distinto de 0 tiene que ser igual a 1. Ahí está. El segundo, el pivote de una fila inferior tiene que estar a la derecha de un pivote de una fila superior. Y miren, este está a la derecha de este. El tercero, si hay filas que sean 0, tienen que estar a la parte inferior del sistema. Y aquí está en la parte inferior del sistema. Y la cuarta propiedad, que es precisamente la que estábamos discutiendo o la que estaban discutiendo algunos compañeros. Lo que dice la cuarta propiedad es que en las columnas donde haya pivote, todos los demás elementos, excepto el pivote, tienen que ser ceros. Y eso se está cumpliendo. Eso se está cumpliendo. Entonces, nosotros ya acabamos con nuestro sistema escalonado reducido. ¿Sí o no? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Es muy importante ese marco y precisamente traje este ejemplo a colación porque, y eso es a veces una falencia de algunas propuestas formativas, sobre todo en el colegio, y es que les dicen, no, siempre tiene que quedar 1, 1, 1, así en diagonal, y 0 en todo lo demás. Y eso no siempre pasa, no siempre se puede. Eso se puede siempre y cuando todas las columnas tuvieran pivote. Pero como les estoy mostrando acá, hay ejemplos donde no todas las columnas tienen pivote. En ese caso no van a verse con ese 1, 1, 1 que les estaba resultando en los ejemplos anteriores, sino que les va a aparecer algo así. Y así sigue quedando escalonado reducido. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me siguen hasta ahí? Y aquí ya acabamos el método de Gauss-Jordan. Siguiendo las pautas que ellos mismos propusieron. Teniendo cuidado de dónde podemos poner pivote y dónde no podemos poner. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Miren, les voy a mostrar un ejemplo súper sencillo. Voy a utilizar terminología fea. Un ejemplo súper chimbo de un sistema de ecuaciones lineales donde la forma escalonada los va a sorprender, por decirlo de alguna manera.
Y también me sirve, y hago este ejemplo y nos vamos a descansar, también me sirve para ilustrarles que este método es para cualquier sistema, sin importar la cantidad de ecuaciones y de variables, y sin importar si la cantidad de ecuaciones es igual a la cantidad de variables. Yo les quiero mostrar este sistema. Es súper chimbo. Y me disculpan la expresión. Pero aquí es un X3. Aquí viene mi tabla de descargos, porque a mí siempre me gusta, y no tomen a mal la expresión, que no me atribuyan cosas que no he dicho. Yo en algún momento les dije que tenía que ser el mismo número de ecuaciones que de variables. No, señor. Nunca, nunca. Esto que les estoy proponiendo es para cualquier sistema, sin importar la cantidad de ecuaciones ni de variables, y sin importar que tengan distinto número de variables que de ecuaciones. Y cuando ustedes ven eso, dicen, ¿y cómo será la forma escalonada ahí en ese caso? Y entonces, vuelvo y repito, nuestro marco son las 4 propiedades. Miren, porque este es un ejemplo tan tonto, pero que si uno no lo explica antes, se los pongo en un parcial y se hacen bolas. Entonces, quiero que lo miremos con cuidado. ¿Qué me dice Gauss-Jordan? Busquemos el pivote en la primera columna. Miren, esto sí es como un dato adicional. En la primera columna siempre se puede poner pivote. Y en la primera columna siempre se puede poner el pivote acá, en esta posición. Siempre se puede poner el pivote acá. Ese está garantizado. Los que se dudan son los de las columnas subsiguientes. Es posible que en la segunda columna no se pueda poner pivote, es posible que en la tercera tampoco. Vamos a mirar ese hecho. Entonces, ya este es un 1, ya quedó la parte de convertir el pivote en 1, y lo que hago es convertir en 0 el otro número de esa columna. Y la operación yo creo que a estas alturas se hace evidente. Menos 2F1 más F2. Y cuando hago eso, me queda 1, 2, 4, 10. Y me queda 0, menos 2 por 2, menos 2, menos 4, más 4, 0. Menos 2 por 4, menos 8, más 8, 0. Menos 2 por 10, menos 20, más 20, 0. Ya acabé con la primera columna. Miren la segunda columna. ¿Será que puedo poner un pivote acá? No, profe. No se puede poner pivote ahí. Entonces paso a la tercera columna. ¿Será que se puede poner pivote acá? Tampoco, profe. Alguien diría, ¿y por qué no multiplicamos esta fila por un número y se la sumamos a esta fila? Lo que pasa es que en ese caso ya no habría pivote acá, porque aquí quedaría un número distinto de 0 y entonces este dejaría de ser pivote. En ese sentido, yo ya no le puedo hacer más a esto de acá. Y entonces la pregunta es, ¿este sistema está en la forma escalonada reducida? Sí, profe, sí lo está. Miren las 4 propiedades.
Lo que pasa es que aquí solo hay un pivote. Entonces, por ejemplo, la primera propiedad de una, esta, y pues aquí no hay elementos distintos de cero. La segunda propiedad, esa solo aplica cuando hay dos pivotes para comparar. Que el pivote de abajo esté a la derecha del pivote de arriba. Pero si no hay dos pivotes, esa propiedad no se verifica. Es decir, no hay que mirarla, por decirlo de alguna forma. Esa se cumple, porque no hay dos pivotes para comparar. La tercera propiedad, miren, aquí está una fila de ceros en la parte de abajo. Y la cuarta propiedad es que donde hay pivote, en la columna que hay pivote, todo lo demás es cero. Entonces esta ya quedó escalonada reducida. Y entonces ya acabamos en un paso. En un paso ya estaba escalonada reducida. Vuelvo e insisto, nuestro marco son las cuatro propiedades. Las cuatro propiedades. Aquí es donde adquiere total importancia que tengan claro cuando un sistema es escalonado reducido o cuando no lo es. Y algo así se va a preguntar en el parcial. Identificar si el sistema es escalonado reducido o no es escalonado reducido. Eso va en el parcial fijo. Porque yo necesito saber si ustedes entienden ese concepto, porque es el concepto para saber si ya terminé con el proceso de Gauss-Jordan. Miren esta forma escalonada reducida tan extraña o tan extravagante. Porque ustedes dirán, pero ¿dónde está la escalerita? Esta es una escalera de un solo escalón, por decirlo de alguna manera. Pero sigue siendo una escalera. Según las cuatro propiedades que se verificaron y se exhibieron hace ya, diría yo, que unas 2 semanas. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. ¿Me Sí, siguen profe. hasta ahí? Sí, profe. Dime. Vamos a descansar. Son las 10:55. Tomémonos hoy 15 minutos de descanso. Hoy tomémonos 15 minutos para arrancar a las 11:10. ¿Listo? Y cuando vuelva les voy a hablar por fin de cómo solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Que ustedes estarán diciendo, pero es que él viene prometiendo solucionar sistemas de ecuaciones lineales hace rato y hasta ahora no los hemos solucionado porque hasta ahora lo único que hemos hecho es escalonarlos. La pregunta es, bueno, ¿y cómo se solucionan los sistemas de ecuaciones lineales? Entonces, de eso hablaremos después de la pausa, por decirlo de alguna forma. ¿Listo? Listo. Listo, profe. Listo, pues. Entonces, nos vemos en 15 minuticos, a las 11:10. En el mío son las 10:56, a las 11:10. ¿Listo?
¿Me oyen? Sí, señor. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Voy a ver si puedo trabajar esta segunda parte solamente a partir del computador. Entonces, mientras ustedes van leyendo y preferiblemente van copiando, quiero como justificar este último pedazo para dejar cerrado este proceso de solución de sistemas de ecuaciones lineales a partir del método de Gauss-Jordan. Entonces, quisiera que me prestaran atención. Nosotros hasta el momento hemos discutido cómo es el proceso de tomar un sistema de ecuaciones lineales y convertirlo, si no lo es ya, en un sistema escalonado reducido. Es decir, a mí me dan un sistema y a partir de operaciones elementales, siguiendo por ejemplo la propuesta de Gauss-Jordan, yo puedo convertir ese sistema en un sistema escalonado reducido. La pregunta natural que surge es, ¿y para qué lo voy a llevar a su forma escalonada reducida? ¿Cuál es el propósito de hacer este ejercicio? ¿Vas a decir algo? ¿Alguien va a hablar? ¿Tiene el micrófono abierto de pronto? Henry, gracias. Gracias. Bien. Entonces, yo les decía, creo que en algún momento, que la ventaja de los sistemas escalonados reducidos es que se pueden resolver fácilmente. Y precisamente lo que estoy mostrando aquí en pantalla es cómo se determina la solución de un sistema escalonado reducido. Y también en el fondo estoy diciendo cómo determinar la solución cuando cogemos un sistema y lo transformamos a su forma escalonada reducida. Es decir, todo este proceso de Gauss-Jordan que hemos venido haciendo todas las clases anteriores va con el fin de determinar la solución de un sistema de ecuaciones lineales. De un sistema de ecuaciones lineales cualquiera. Este criterio que estoy mostrando acá opera para cualquier sistema de ecuaciones lineales, sin importar la cantidad de variables, sin importar la cantidad de ecuaciones. Y entonces miremos cuidadosamente qué es lo que dice ese criterio para determinar la solución de un sistema de ecuaciones lineales. Y entonces lo que me dice es que una vez llegue a la forma escalonada reducida, una vez haya hecho el proceso de Gauss-Jordan que hemos mostrado, vamos a mirar los siguientes aspectos. Y el primer aspecto que nosotros vamos a mirar es el que aparece listado acá, el que tengo resaltado en este momento. Y lo que me dice es que si al llegar a la forma escalonada reducida, yo veo que hay una fila que al lado izquierdo, cuando hablo del lado izquierdo me refiero al lado izquierdo de la raya vertical, que al lado izquierdo solo tiene ceros y al lado derecho tiene un elemento distinto de cero, inmediatamente yo digo que ese sistema no tiene solución. Inmediatamente, sin mirar nada más. Si yo veo que aparece una fila que tiene solo ceros y al lado derecho aparece un elemento distinto de cero, es decir, que por ejemplo al lado izquierdo hay 0, 0, 0, 0, 0 y al lado derecho aparece un 50 o un 30 o un 20 o cualquier número distinto de 0, inmediatamente el sistema no tiene solución.
Si no se cumple esta condición, paso inmediatamente a revisar estas dos condiciones que estoy mirando acá. ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí con esa primera parte, con ese primer criterio? Profe, una pregunta, es decir que, digamos, en un sistema que tenga dos ecuaciones, las dos filas del lado izquierdo deben ser totalmente cero, ¿sí? No, con que aparezca una fila. ¿Aquí no es claro? Aparece una fila, con solo una fila que aparezca, que cumpla con esta condición, que al lado izquierdo solo tenga ceros y al lado derecho tenga un elemento distinto de cero, ahí el sistema no tiene solución. De acuerdo, profe. ¿Alguien me puede mostrar un ejemplo que hayamos discutido, ya sea hoy o ya sea antes, donde se cumpla esta condición, que hay una fila que al lado izquierdo solo tiene ceros y al lado derecho aparece un elemento distinto de cero? Sí, profe, el primer ejemplo que hicimos. El primer ejemplo del día de hoy. El primer ejemplo del día de hoy. Cuando llegábamos a la forma escalonada reducida, aparecían ceros o había una fila, porque es con solo una fila, que tenga al lado izquierdo solo ceros y al lado derecho otro número. ¿Qué otro número tenía al lado derecho? ¿Me pueden recordar? 445 novenos. 445 novenos. Entonces, cuando eso pasa, inmediatamente ese sistema que tú me estás mencionando no tiene solución. No tiene solución. ¿Sí me hago entender? ¿Sí es clara la condición? Sí, profe. Sí, profe. Miren, y aquí voy a insistir, esta condición es que en una fila haya al lado izquierdo, con que aparezca una fila, que al lado izquierdo solo tenga ceros y al lado derecho tenga un elemento distinto de cero, el sistema no tiene solución. Si llega a pasar que al lado izquierdo solo tiene ceros y al lado derecho también es cero, esta condición no aplica y entonces entramos a revisar lo que viene a continuación. Si es claro ese detalle, para que no tenga solución es porque hay una fila que al lado izquierdo solo tiene ceros y al lado derecho tiene un elemento distinto de cero. Como el ejemplo primero que nosotros discutimos el día de hoy. ¿Sí me siguen hasta acá? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Bien. Sí, profe. Listo. Si no se cumple esta condición, entonces entro a revisar en caso contrario, es decir, si no aparece algo así, entro a revisar lo siguiente. Y en lo que voy a revisar, lo voy a revisar al lado izquierdo de la matriz. Y entonces lo que vamos a ver es los pivotes y las columnas que tengan pivote. Y entonces miren el criterio. Si todas las columnas tienen pivote, si todas las columnas tienen pivote y claramente no se cumple la condición A, que es esta de arriba, es decir, pues ya hemos descartado esto, pero aquí lo resalto, esto solo se revisa una vez hayamos descartado esto de aquí arriba. Entonces ya lo descartamos, entonces entramos a revisar. Y entonces, si todas las columnas tienen pivote, todas tienen pivote, el sistema tiene única solución. Y la solución del sistema son todos los números que aparecen al lado derecho en la representación matricial. Déjenme buscar un ejemplo, aunque nosotros tenemos muchísimos, pero déjenme buscar un ejemplo, a ver si lo tengo en algún lado.
este no es. Listo. Mírenlo, por ejemplo, voy a poner uno sencillito, ¿listo? Permítanme cambio de mi presentación a otra presentación. ¿Ven esto? Miren el sistema original. Y aquí lo que hago es el proceso de reducción o de escalonamiento. No vamos a entrar a revisar en detalle si quedó bien o no es bien escalonado. Tan. Lo cierto es que aquí llegó a la forma escalonada. Y dense cuenta que en esta forma escalonada, esta columna tiene pivote, esta columna tiene pivote y esta columna también tiene pivote. ¿Sí la ven? ¿Sí ven eso? Sí, señor. Y entonces lo que me dice el criterio que les estaba mostrando ahorita es que el sistema solo tiene una solución. Y la solución en ese caso son los términos que aparecen al lado derecho. Y obviamente en el orden natural. X1 vale 40 tercios, X2 vale menos 50 tercios y X3 vale 60. En este ejemplo que estoy mostrando acá. Dense cuenta, y esto es importante que lo tengan claro, que a la hora de determinar la solución, yo tengo que haber llegado a la forma escalonada reducida. Porque es en esa forma escalonada reducida que encuentro la única solución, en este caso del sistema. Si se dan cuenta, casi que todos los ejemplos, por no decir todos, que habíamos visto hasta el día de hoy, tenían esta estructura. Tenían la estructura de que todas las columnas tuvieran pivote. Y entonces todos los ejemplos que habíamos discutido hasta ahora, hasta el día de hoy, porque hoy fue que mostramos ejemplos distintos, tienen única solución. Y digamos que es de lo más usual, por eso muchos profesores, sobre todo en la escuela, se centran exclusivamente en este caso, que es cuando tiene única solución, pero, vuelvo e insisto, esto no es que pase siempre, no es que pase siempre. Pero cuando pasa, el sistema tiene única solución y son estos elementos de la derecha la única solución del sistema. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me siguen hasta acá? Sí, profe. ¿Claro hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Volvamos a la presentación. Volvamos a la presentación. Listo. Entonces, primero, vuelvo y repito. Primero, revisamos esta condición. Si se cumple, el sistema no tiene solución. Inmediatamente acabamos. Pero, si no se cumple, entro a revisar las columnas y sus pivotes. Y si todas las columnas tienen pivote, el sistema tiene única solución. Ahora, si hay alguna columna que no tenga pivote, si hay alguna columna que no tenga pivote y nuevamente no se cumpla esta condición, entonces ese es el caso cuando el sistema tiene infinitas soluciones. ¿Alguien me puede dar un ejemplo que hayamos visto de este caso de acá, donde hay alguna columna que no tiene pivote y no se cumpla la condición A?
El O de último. estos no ha aparecido ninguno. ¿Cuál, El perdón? último ejemplo de hoy, profe. El último ejemplo de hoy. En ese hay alguna columna, de hecho hay varias, pero basta con que haya una columna que no tenga pivote para decir que el sistema no tiene, que el sistema tiene infinitas soluciones. Vuelvo y repito, y en esto soy muy insistente. Esto se revisa una vez se haya descartado esto. Por eso es que pongo esto aquí. Que la columna no tenga pivote y que ya se haya descartado la condición A. Porque si se cumple la condición A, sin importar cuántos pivotes tenga, inmediatamente el sistema no tiene solución. Esto se verifica de inmediato, de inmediato. Pero una vez se descarta esto, entramos a ver los pivotes y si todas las columnas tienen pivote. Creo que por acá tengo otro ejemplo, permítanme un segundo, de ese último caso. A ver si está por acá, a ver si está por acá. Mírenlo, ya lo voy a poner. Mírenlo. No vamos a discutir la solución. No miren esta parte de antes. No sé si esté bien o mal solucionado, creo que está bien solucionado. Quiero que miren esta de acá, la forma escalonada reducida. ¿Todos la estamos viendo? ¿Todos están viendo el ejemplo que estoy mostrando en el tablero? No, profe. No, profe. No lo estamos viendo. ¿Qué hice mal? Ah, no estoy presentando. Qué bola. Excúsenme, por favor. Listo. Déjenme la fijo. Qué pena con ustedes por eso. Listo. Ahí se la estamos viendo. Sí, sí, señor. Sí, profe. Como les digo, como les decía, no se pongan a revisar las cuentas. No se pongan a revisar las cuentas. Están bien, creo. Están bien. Este fue un ejercicio que hice y estoy casi seguro que está bien. Miren la final. La forma escalonada reducida. La forma escalonada reducida. Aquí está la forma escalonada. ¿Todos estamos de acuerdo en que esto está en la forma escalonada reducida? Sí, señor. Miren los pivotes. El pivote es este de acá y este de acá. Es decir, esta columna tiene pivote, esta columna tiene pivote, pero esta columna no tiene pivote. Entonces, como no todas las columnas tienen pivote, dense cuenta que aquí hay una fila con ceros, pero acá no hay elemento distinto de cero. Entonces, el caso A se descarta. El primer caso se descarta. O sea, sí tiene solución. Si aquí hubiera un 10, por ejemplo, ya inmediatamente yo diría, el sistema no tiene solución. Sin importar pivotes, sin importar nada. Por eso les digo, primero se descarta la primera condición. Como ya la descartamos, revisamos los pivotes y si no todas las columnas tienen pivote, como en este caso, inmediatamente el sistema tiene infinitas soluciones. Entonces, este sistema tiene infinitas soluciones. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. A ver si puedo hacer esto. ¿Puedo copiar? No. No puedo copiar. Quería copiarlo, pero bueno. Anótenlo, este pedazo, porque viene la parte, y aquí vuelvo a la presentación. Voy a ver si vuelvo a la presentación más bien acá que lo tengo en otro lado. Ah, no lo tengo en otro lado. Porque necesitaba eso. ¿Dónde está el Word? ¿Dónde está el Word? No, necesito entonces un nuevo documento de Word. Excúsenme. Listo. Bien. Entonces, lo que me dice, no, es que si me toca volver a la presentación, ¿cómo lo hago?
capaz que está en PDF. Excúsenme por favor por los problemas técnicos. Listo. Ok, voy a hacer lo siguiente, a ver si puedo hacerlo. Ay, no. No había pensado en ese problema. Yo tenía ese documento. Dame un segundo, entonces vamos a verlo por separado. Nos tocó así. Listo. Entonces, y aquí voy a volver a la imagen y ya les escribo. ¿Listo? Cuando yo veo esta condición, la última, la manera para obtener la solución es la siguiente. Me voy a la forma escalonada. Me voy a la forma escalonada. Me voy a esta forma de acá. Me voy a esta forma de acá. A esta última. Y voy a escribir esto. Voy a escribir esto como un sistema de ecuaciones. ¿Cómo lo escribo como un sistema de ecuaciones? Pues le pongo variables y le pongo el símbolo de igual. Y entonces me queda, y lo voy a escribir por acá, de la siguiente forma. X1 grande. X1, vuelvo a la imagen. X1, aquí va 0 en X2, aquí queda 4/5 en X3. Entonces queda más 4/5 de X3 igual a 0. ¿Qué hice ahí? Cogí esta primera fila y la escribí como una ecuación. 1 por X1, 0 por X2 no lo escribo, más 4/5 por X3 igual a 0. Y la otra ecuación me va a quedar X2 menos, era menos, ¿cierto? Menos 9/5, menos 9/5 de X3 igual X2 menos 9/5 de X3 igual a 0. Igual a 0. Es decir, me devuelvo en el proceso de representar matricialmente. Cojo el sistema escalonado reducido, por aquí está. Reescribo el sistema escalonado en su forma original, con variables y con el símbolo de igualdad, que es lo que acabo de hacer en el ejemplo, y en cada ecuación voy a despejar la variable que tiene pivote. Es decir, una vez lo escribo de esta forma, voy a despejar en cada ecuación la variable que tiene pivote. Miren acá que en esta primera ecuación la variable que tiene pivote es X1 y en esta segunda ecuación la variable que tiene pivote es X2. Entonces, de la primera ecuación, voy a despejar la variable X1. Al despejarla paso al otro lado negativo. Y de la segunda ecuación voy a despejar la segunda variable. Entonces, déjenme recapitular. Había llegado a la forma escalonada, descubrí que tenía infinitas soluciones, porque no todas las columnas tenían pivote. Entonces, cojo la forma escalonada reducida, la escribo como un sistema, le pongo variables y le pongo un símbolo de igualdad,
Y en cada ecuación, perdón, despejo la variable que tiene pivote. En este caso, despejo x1, y entonces me queda, pues cuando hablo de despejar es dejarla solita y pasar todo al otro lado, me queda x1 igual a menos, escribí el menos, bueno, yo creo que ahí se ve el menos 4/5 de x3, y x2 me queda 9/5 de x3. Y aquí me queda la solución. Esta sería la solución del sistema. ¿Qué estoy diciendo acá? Estoy diciendo que x3 puede ser cualquier número, pero entonces x1 tiene que ser igual a menos 4/5 de x3 y x2 tiene que ser igual a 9/5 de x3. Entonces aquí se ve que hay infinitas soluciones porque por cada valor de x3 que yo le dé voy a obtener una solución distinta. Y como x3 puede tomar cualquier número, pues entonces hay infinitas soluciones. Entonces esa es la estructura. Ese es el procedimiento cuando tiene infinitas soluciones. Reescribo el sistema escalonado en su forma original, con variables y con el símbolo, y en cada ecuación despejo la variable que tiene pivote. Y ahí obtengo la solución para el caso en que tiene infinitas soluciones. No sé si tengan preguntas. No, profe, todo claro. Profe, Dime. y en la fila 3 también hubiera habido pivotes, se despejaba también x3, ¿verdad? Sí, o si aquí hubiera un 1, tendría pivote, pero si tuviera aquí un 1, entonces nos tocaría quitar todo lo demás y entonces tendría única solución. Ok. Pero pues acá no, ¿cierto? Acá no. Entonces, o sea, si tuviera pivote acá, no sería caso de infinitas soluciones, sería un caso de única solución. Pero claro, Profe, una pregunta. dime. Digamos, con esa imagen que está ahí, si el sistema solo fuera de las dos primeras filas, Sí. y en las dos primeras filas hay pivote, pero al ir 4/5 y menos 9/5 también es un sistema escalonado reducido. Entonces, en ese caso, la solución también sería los dos ceros que están a la derecha, o habría que hacer algo adicional. No, pero es que lo que pasa es que si no estuviera esta ecuación, seguiría teniendo infinitas soluciones, ¿no? O sea, borrémosla. ¿Será que la puedo borrar con algo acá? No sé, no tengo herramienta. A ver, editar. A ver si la puedo editar, a ver. A ver si la puedo recortar. Supongamos que me quedo solo con estos dos. ¿Listo? Supongamos, con estas dos ecuaciones. ¿Listo? ¿Tú qué dices? Ahí el sistema, ¿cuántas soluciones tiene? Es que ahí el sistema cumple con la primera condición, que es que las dos filas tengan pivote. A ver, la condición no la di fue en términos de columnas. Ah, sí, profe, ya miré ahí. Si todas las columnas... Listo, profe. Cuidadosamente. He confundido ahí, profe. Porque aquí no todas las columnas tienen pivote, nuevamente. O sea, quitándole las dos, quitándole la última ecuación, sigue siendo con infinitas soluciones. Porque acá tiene pivote esta, pero esta de acá no tiene pivote. ¿Sí o no? Sí, profe. Miren, yo sé que es un error usual cuando se empieza. Confundir columna con fila, fila con columna, entonces a la hora de mirar, decir, no, es que aquí era fila, pero no, que esto es columna. Quiero que estén atentos porque es ahí donde, o sea, esto es súper fácil. Gauss-Jordan es de lo más fácil que tiene la matemática, pero tienen que estar muy atentos a las definiciones.
a las definiciones de escalonado reducido, a la definición de operación elemental y a la definición de pivote. Y esencialmente a la definición de columna, que las columnas, yo siempre hago este análogo. Cuando les hable de columnas, piensen en las columnas de una catedral, que esas son verticales. Entonces, columna es esto, lo vertical, y fila es lo que va horizontal, para que no se me vayan a confundir. Porque es que los criterios son muy explícitos, muy explícitos. A veces hablan de columnas, a veces hablan de filas. Ustedes tienen que tener, por ejemplo, aquí arriba. Si en el sistema aparece una fila, entonces lo que hacen es revisar por filas que se cumpla esta condición. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Entonces, ¿me ibas a decir algo? No, pues. Entonces, ahí está la importancia de Gauss-Jordan, porque con Gauss-Jordan llegamos a la forma escalonada reducida y una vez llegamos ahí, ya tenemos solucionado el sistema. Ya tenemos solucionado el sistema. Gauss-Jordan es el método más eficiente y directo que yo conozco para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Alguien me dirá, no, profe, es que yo conozco otro método para solucionar. Miren, y aquí yo me atrevo a hacer una apuesta. Ustedes me muestran otra forma de solución que no sea Gauss-Jordan y yo se las hago por Gauss-Jordan muchísimo más rápido, muchísimo más directo y dejando totalmente claras cuáles son las soluciones del sistema. Por eso es que este es el método por excelencia para resolver cualquier sistema de ecuaciones lineales. Hay métodos que son muy localizados. Hay métodos que solo funcionan cuando el sistema tiene única solución. Por si acaso alguien me va a mostrar otro método. ¿Listo? Sí, señor. Listo, pues. Entonces, nos vemos para la próxima sesión. El examen va hasta lo que va hoy. Y nos quedamos así. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos el miércoles. Como última aclaración, el parcial es de hoy en 8. Me recuerdan el miércoles hablarles como de o confirmarles, por decirlo de alguna forma, la metodología para el parcial. Lo que veamos el miércoles no entra en el parcial, pero aún así les insisto que vengan porque voy a iniciar tema nuevo y pues no es conveniente que se pierdan del tema. Pero ya. ¿Listo? ¿Hasta ahí quedamos bien? Bien. Gracias. Hasta luego, profe. Feliz día. Hasta luego. Muy bien. Profe. Dime. Tú habías dejado un ejercicio que teníamos que subir al Moodle, pero había que subirlo el lunes. Y el día lunes yo lo fui a subir, pero la plataforma me presentó fallos y no me dejó subirlo. Y antes lo pude enviar por la tarde. ¿Hay algún inconveniente, profe? ¿Pero no me lo enviaste por correo el lunes? Yo les he dicho que si falla la plataforma me lo manden por correo. Ah, no, profe, yo solo lo subí por la plataforma, pero el martes, no el lunes. Bueno, está bien, ok, está bien. Está bien, ¿Listo? no hay problema. Vale, profe. Pero la próxima vez que tengas problema con la plataforma, me lo mandas por correo inmediatamente. ¿Listo? Listo, profe. Listo, pues. Bueno, chao, profe, gracias. Chao, profe. Que estés bien. Chao, profe.